Un saludo a todos. El día de hoy les voy a explicar de forma básica cómo ejecutar programas del antiguo sistema operativo MS2 con el emulador que tengo aquí ya instalado, DOSBox 0.74. Voy a dejar en la descripción un link de descarga oficial del mismo. Quería resaltar que para este video solamente voy a mostrar básicamente lo más sencillo posible cómo ejecutar los programas o juegos del antiguo sistema operativo. Para las características, digamos, especiales o interesantes que tiene este emulador, lo pienso hacer para un próximo video. Ok, comencemos. Primero, lo que vamos a hacer es crear un directorio donde vamos a almacenar nuestros programas de MS2. Por ejemplo, podemos crear una carpeta en la cual le escribamos dos programs, o puede ser DOS, dos apps, como ustedes quieran. Es indiferente. Yo en mi caso ya tengo una creada, la cual llamé DOSBox. Y aquí ya tengo almacenado dos programas y dos juegos que vamos a utilizar para probar. Ok, eso como primero. Segundo, ejecutamos nuestro emulador. Aquí vamos a maximizar, maximizamos con Alt Enter. Ya tenemos nuestro emulador maximizado. Si escribimos intro mount, aquí se nos va a mostrar un ejemplo de cómo debemos montar o enlazar ese directorio que creamos al principio con este emulador. Eh, También nos dice aquí en rojo que los ejecutables siempre van a ser .exe, .bat o .com. Ok, si escribimos por ejemplo, vamos a ingresar al directorio que tengo creado, mount c, en este caso c sería el nombre de la unidad, puede ser c, puede ser d, puede ser e, puede ser f, el que ustedes quieran, es indiferente. Vamos a proseguir con el mismo ejemplo. Escribimos c, dos puntos, barra invertida, DOSBox, que esto sería el directorio donde yo lo tengo almacenado, como ya lo he dicho anteriormente. Si presionamos Enter, se nos va a mostrar un mensaje en el cual indica que nuestra unidad C ya fue montada. Para dirigirnos a esa unidad escribimos C, dos puntos, Enter. Para los que ya hayan utilizado el sistema operativo MS2 ya estarán familiarizados con estos comandos. Podemos darle dir para ver nuestros directorios. Podemos observar, vamos a revisar aquí para que vean que el contenido que aparece aquí es exactamente el mismo que va a aparecer acá. Este enlace lo que hace es, eh, digamos, montar una especie de disco duro con el emulador. Muy bien. Lo siguiente, para ejecutar, podemos ingresar. Aquí, bueno, voy a acatar un truco. Si escribimos la primera letra de directorio o archivo que queramos ingresar, escribimos la primera letra y lo completamos con tabulador. Presionamos Enter, podemos dar dir W para ver los archivos. Aquí el archivo .exe sería banner.exe. Podemos escribir B, tabulador para completar, banner.exe. Y vemos que se ejecuta correctamente. Ok, aquí podemos resaltar que para este tipo de programas en el cuales eh, tú diseñas algo para imprimirlo, no lo vamos a poder hacer, o sea, no vamos a poder imprimir porque este emulador no permite eso. Podemos ejecutar, mas no podemos imprimir. Para poder hacerlo, sí tendríamos que hacer uso de otros programas que son similares. Hay unas variantes de DOSBox que permiten imprimir. Ok, vamos a salir.
Vamos con el siguiente ejemplo. Sería NC. Este es un programa llamado Norton Commander. Este Norton Commander es una especie de explorador para MS2, bastante útil. Nos permite, tiene muchas opciones. Por ejemplo, vamos a ingresar al próximo ejemplo con un juego, Prince. Como vemos aquí, se ejecuta correctamente, sin ningún problema. Este juego corre a la velocidad normal, pudiéramos decir, a la velocidad que debe correr. Para salir, utilizamos las teclas Control Q, una comando de teclas bastante común en MS2. Vamos para acá con el siguiente ejemplo. Para este caso, el archivo ejecutable sería main.exe. En este juego pasa algo particular, y es que si dejamos al 100% nuestro procesador, el juego va a correr muy rápido. Vamos a ejecutar para que vean. Vamos a ejecutar. El juego corre a una velocidad exageradamente rápida. Vamos a darle el volumen aquí. Ok, este juego corre a una velocidad muy rápida. Hay varios juegos que esto pudiese ocurrir. ¿Qué opciones tenemos para solucionar esto? Este emulador nos trae unas opciones para disminuir o aumentar la velocidad del CPU con las teclas Control F11 y Control F12. Con Control F11 disminuimos y con Control F12 vamos a aumentar la velocidad. Ok, presionamos aquí Control F11, vamos a ver que la velocidad del juego se ve disminuida. Vamos a esta parte que el juego estaba más... Vemos que el juego corre a una velocidad más normal. Por ejemplo, vamos a aumentarlo nuevamente a la velocidad normal. El 100% del procesador vemos que corre muy rápido. Si lo disminuimos con Control F11, presionamos varias veces, vemos que el juego empieza a correr a una velocidad considerablemente normal. Esto puede pasar con varios juegos. Por este motivo, este emulador contiene estas dos opciones. Y bueno, vamos a ver aquí. Y básicamente esto sería el funcionamiento básico para este emulador. Vamos a salir del Norton Commander, directorio principal. Eso sería todo lo que sería el funcionamiento básico para ejecutar programas de MS2 con este emulador. Como dato extra, quiero agregar que si presionamos el comando intro, él nos va a mostrar una especie de guía rápida con comandos comunes. Nos muestra esta parte de montar, cómo podemos enlazar la unidad de CD-ROM, nos muestra varios ejemplos y algunos comandos teclas especiales que son bastante interesantes. Ya les mostré una, como es la de disminuir o aumentar la velocidad de la emulación o la velocidad del CPU. Y como otro dato, para los que no estén familiarizados con los comandos del MS2, si escribimos el comando help, él nos va a mostrar unos comandos bastante básicos que podemos utilizar. Si escribimos help espacio barra al, nos va a mostrar una lista un poco más completa de comandos. Y ya, sería todo. Con el comando exit salimos. Para las personas que utilizan Linux y desean hacer uso de este emulador DOSBox, cabe destacar que la única diferencia con respecto a Windows es la manera en que vamos a escribir el enlace donde tenemos nuestros programas del sistema operativo de OS. Si escribimos intro mount
Vamos a observar el ejemplo que el mismo emulador nos da, en el cual podemos destacar lo siguiente. Él va a escribir esta especie de guión superior ondulado barra el nombre del directorio que hayamos colocado. Este guión superior ondulado es exactamente igual a si escribiéramos barra home nombre del usuario. Bueno, aquí en Linux hay que tener mucho cuidado con el uso de las mayúsculas y minúsculas, así que es preferible que escribirlo todo en minúscula. En este caso, como les seguí explicando, este guión ondulado superior es igual a que escribiéramos barra home y el nombre del usuario o usuaria. Ok, prosiguiendo con el ejemplo, vamos a escribir mount C, que es el nombre de la unidad, puede ser D, E, como ustedes deseen. Escribimos el guión superior ondulado, que en mi caso lo escribo con Shift y la tecla que tengo al lado del número 1, barra DOSBox, que es el nombre de la carpeta que coloqué. Escribimos Enter, nos aparece el mensaje que la unidad C o el disco D, C, ya fue montado. Y escribimos C, dos puntos. En este caso no me aparece, no me lo escribo así, porque por defecto me lo configuró el teclado en inglés. Así que bueno, escribo con Shift ñ. Y escribimos el comando dir para ver las carpetas o directorios que se encuentran aquí. Para ingresar, exactamente igual, cdp, podemos utilizar el truco, escribimos la primera letra, tabulador para completar, enter, igual p, tabulador para completar, presionamos enter y vemos cómo se ejecuta perfectamente. Podemos pulsar aquí clic encima de la pantalla, presionamos al enter para maximizar. Ok, para quitarlo, control Q en este caso, al enter, si deseamos volver al estado normal de la pantalla. Y esto sería todo. Con esto ya tenemos completado lo que quería explicarles acerca del DOSBox en primera instancia. Como comenté al principio, voy a hacer un segundo video explicando algunas características muy interesantes que podemos hacer con este emulador DOSBox. Es muy bueno, realmente me ha funcionado bastante bien. Voy a dejar un link de descarga para con todos estos programas que he utilizado aquí, y además voy a agregar un PDF, pueden descargarlos tranquilamente. Y esto ha sido todo, espero les haya gustado, espero les sirva. Denle like si les gustó el video, denle dislike si no les gusta. Voy a estar subiendo un próximo video como comenté. Hasta luego.